Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Soy Hugo Garizurieta. Le doy la más cordial bienvenida a La Caja de Pandora, una producción de la Universidad Veracruzana. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos listos y, por supuesto, le hago la atenta invitación a que nos visite en nuestras diferentes redes sociales y siga con esta transmisión especial de La Caja de Pandora. Hoy en un lugar que conocemos desde hace muchos años de un trabajo arduo de investigadores en torno a un órgano como lo es el cerebro. Así que bienvenidos desde el Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana. Y por ello me da muchísimo gusto saludar a Jorge Manso, al doctor Jorge Manso Denes, que es el coordinador general de este centro. Doctor, muchas gracias por abrirnos las puertas de este centro de suma importancia para la investigación, no solamente en Veracruz, sino a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. No, muchas gracias, Hugo, a ti, a la Caja de Pandora, que nos hacen el favor de visitarnos para tratar de divulgar lo que nosotros hacemos aquí, en donde siempre tenemos las puertas abiertas para toda la comunidad, para divulgar lo que nosotros hacemos y para, sobre todo, para tener un impacto tanto en la comunidad académica como en la sociedad. Hace ya varios años llegué, toqué la puerta y vi todo lo que hacen ustedes en torno al cerebro. Tan importante ese órgano. Claro, el cerebro es el órgano del rector del cuerpo. Yo lo que le digo a los estudiantes de manera coloquial es el gran chismoso del cuerpo, se entera de todo. Todo lo que nos pasa en el cuerpo, desde la uña hasta el pelo, pasa por un procesamiento de nuestro cerebro. Eso es en cuanto a las funciones normales de nuestro cerebro. Pero lo que nos interesa en nuestro centro es las enfermedades, porque también, a pesar de que es el órgano más complejo que conoce el hombre sobre la faz de la tierra, pues también se enferma, ¿no? Y aquí es donde nosotros estamos tratando de poner nuestro granito de arena como una institución de investigación científica. Ahorita se me viene a la mente usted que habla de estas enfermedades, ataxia, Parkinson, Alzheimer, que se requiere en un mundo tan caótico en ocasiones, precisamente en la investigación. Y aquí se está haciendo ese tipo de investigación. Si nos puede hablar un poquito de las líneas en las que, bueno, se está trabajando arduamente en este instituto, en ese centro. Sí, cuando se creó el centro, uno de los objetivos fundamentales es crear una entidad en la Universidad Veracruzana que se encargara de estudiar las enfermedades de este órgano complejo que es el cerebro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo en este mundo contemporáneo en el que estamos viviendo, bajo diferentes insultos que nosotros les decimos, que pueden ser la contaminación del agua, de la comida, del aire, y este modo de vida que tenemos ahora actualmente, en donde las enfermedades neurales parece que van en incremento, ¿sí? Eso va aunado al trabajo de la medicina. El trabajo de la medicina, lo que ha logrado ahorita es que nuestra perspectiva de vida sea cada vez más prolongada, eh, que antes teníamos 50 años como tope, luego 60, ahora 80, y cada vez el periodo de vida, de acuerdo al sistema de salud, se va prolongando, y eso trae consigo nuevas enfermedades y con ello también enfermedades desde el punto de vista neural. Entonces nosotros lo que decidimos hacer es unirnos en este concierto de instituciones a nivel mundial que se dedican al estudio del cerebro y de sus enfermedades. ¿Por qué? Porque es tan complejo el cerebro, esta masa de 1,5 kilos que tenemos en la cabeza, que todavía no sabemos cómo funciona bien. Y como no sabemos cómo funciona bien, cuando se enferma no sabemos cómo curarlo. A la fecha, ninguna enfermedad cerebral es curable, por lo cual el mundo está trabajando constantemente para ver cómo hacerle frente a estos retos que nos da el cerebro. Usted ha trabajado un tema muy importante como lo es el autismo. Si Sí, nos quiere compartir precisamente el trabajo que ha realizado. sí, bueno, me faltó comentar lo de las diferentes líneas que tenemos en el centro. Se trabaja Parkinson, se trabaja Alzheimer, se trabaja cáncer, se trabaja epilepsia y en la línea en particular en la que yo estoy involucrado, que es el autismo, ¿sí? Esta fue un interés personal hace algunos años porque me empecé a percatar la gran cantidad de niños autistas que hay en Jalapa
y ahora que he recorrido el estado, pues la gran cantidad de niños con autismo que hay en todo el estado de Veracruz. Y no nada más en el estado, es en general en todo el país y es en todo el mundo, ¿no? La incidencia del autismo es muy alta. El autismo es un trastorno del desarrollo cerebral que se presenta en niños, en niños entre 2 y 3 años de edad empieza a emerger y empiezan a tener diferentes alteraciones de conducta, de alimentación, de lenguaje, de movimientos. Entonces todos estos niños necesitan una atención especial. Y en el estado de Veracruz, enfocándonos a nuestra entidad federativa, eh, ni siquiera tenemos una estadística formal de cuántos niños con autismo tenemos, ¿no? Pero la estadística internacional nos dice que 1 de cada 59 niños presenta autismo. Y digamos que a lo que yo me he enfocado aquí en Jalapa, ahora hemos estado en Jalapa, Veracruz, Córdoba, los números parecen que son los mismos, ¿no? Entonces sí es un problema social que necesitamos atender. ¿Ha faltado, doctor, información, un poco también incluso divulgación de la ciencia para que la gente conozca, sobre todo en comunidades? Yo le platicaría mi experiencia en la cuestión de la ataxia en Sí. Tlaltetela. Falta todavía que involucremos más a la academia o bueno, se está haciendo el trabajo, pero que esa información llegue precisamente a quien padece alguna de estas enfermedades o a la propia comunidad. Claro, sí, es importante primero conocer el problema, conocer la magnitud del problema, trabajar desde nuestra trinchera en el Centro de Investigaciones Cerebrales, que es crear mecanismos o crear diferentes estrategias para mejorar la calidad de vida de esas personas, pero además sí tratamos de hacer esta difusión a la población y sobre todo a las entidades gubernamentales que son los que tienen la toma de decisión para un apoyo social de esta naturaleza. ¿Cómo ha sido el vínculo precisamente cuando se tiene que hablar de políticas públicas en torno a este tipo de enfermedades? Pues en el caso particular del autismo, el vínculo, aunque ha sido lento, se ha dado de manera satisfactoria. El año pasado se emitió ya por el Congreso del Estado de Veracruz la ley para la inclusión de niños con autismo en el Estado. Y esa ley, bueno, es reciente, tiene un año, se está trabajando con ella y una vez que esté totalmente instaurada, yo creo que tendremos los mecanismos de apoyo gubernamental para mejorar la calidad de vida de estos niños, ¿no? Y así como esta interacción con el autismo, eh, considero que deben de existir ahora otros mecanismos para que también los tomadores de decisiones puedan voltear a ver otro tipo de enfermedades. Bueno, es momento, doctor, vamos a seguir conociendo de este centro de suma importancia que tiene que ver con la investigación del cerebro. Vamos a ir también viendo de una otra forma cómo se trabaja y parte de lo que está haciendo la academia en torno a la investigación en la Universidad Veracruzana. Es por eso que vamos a ir con Yuli, que ya nos tiene precisamente parte de este recorrido en uno de los centros de investigación más importantes que tiene la Universidad Veracruzana. Adelante. Gracias, Hugo. Seguimos aquí en la Caja de Pandora y me encuentro con la doctora Marilena Hernández Aguilar, coordinadora del doctorado en investigaciones cerebrales y además investigadora del CICE. Muchas gracias, doctora, por esta entrevista. ¿Qué tipo de formación ofrece este programa y qué oportunidades tienen quienes lo cursan? Bueno, el doctorado en investigaciones cerebrales es un doctorado abierto. Esto significa que los estudiantes que ingresan o que quieren ingresar a este doctorado solo requieren de tener una licenciatura, ¿no? Terminar una licenciatura, y con eso es suficiente para que ellos puedan aspirar a ingresar a este doctorado, ¿no?
El doctorado se enfoca principalmente, es un doctorado en investigación, de tal manera que nosotros preparamos a los estudiantes para que ellos en un futuro se realicen como investigadores dentro de una universidad o de otro ámbito, ¿no? Por ejemplo, una farmacéutica o algo por el estilo, ¿no? Entonces, tienen esas características o les damos esas armas a los estudiantes para que puedan desarrollarse en un futuro en diversas áreas, ¿no? Llevamos diversas materias que le van dando la última formación al estudiante y que le va dando ya el inicio para prepararse como un investigador. Esas son las características del posgrado. Dentro del mismo llevan un proyecto de investigación que es dado principalmente por el investigador con el que van a trabajar. Va a depender de quién sea el investigador, entonces de eso va a depender la materia o el proyecto que va a ir desarrollando, de tal manera que el estudiante tiene que irlo desarrollando durante los 8 semestres que cursa en este doctorado, para que finalmente pueda obtener pues, el grado de doctor, ¿no? Y para ello pues, requiere de tener pues la publicación que se genera dentro del proyecto que estuvo desarrollando y pues sustentar, defender la tesis ante un jurado que lo va a evaluar, ¿no? Entonces, esa es parte de, digamos, administrativo que necesita el estudiante para desarrollarse dentro del doctorado. Una vez que egresa el estudiante, que ya se titula y pasa a ser parte ya de un profesionista, él tiene la oportunidad, o él o la, tienen la oportunidad de desarrollarse en cualquier ámbito dentro de la investigación y puede hacerlo a nivel nacional o puede hacerlo a nivel internacional. Todo va a depender del estudiante, ¿no? Qué es lo que quiere o hacia dónde se quiere dirigir o con qué profesor quiere trabajar, ¿no? Eso lo va buscando el mismo estudiante bajo sus intereses y lo va buscando mientras sigue siendo estudiante, de tal manera que cuando finaliza, pues ya tiene una idea más planteada de hacia dónde se quiere dirigir, ¿no? Entonces, tenemos estudiantes que ya finalizaron y que han realizado postdoctorados a nivel internacional, algunos se han quedado a nivel nacional en la Ciudad de México, por ejemplo, y hay otros estudiantes que han conseguido alguna posición en una universidad, no tanto aquí en el estado, sino en Oaxaca, por ejemplo, tenemos un estudiante que ya está laborando en la universidad y así se van colocando los estudiantes. Pero esas oportunidades, pues ellos también las van buscando, ¿no? Nosotros nomás les damos las herramientas para que tengan la capacidad de poder desarrollarse en otro ámbito diferente al que estuvieron aquí en la Universidad Veracruzana, ¿no? Y pues el que decidan irse a un doctorado o ingresar a una universidad, pues va a depender de ellos, ¿no? Pero tienen la capacidad de poder desarrollarse en cualquiera de los dos ámbitos, ¿no? Esas son, digamos que las características. Bueno, además de ser coordinadora de este posgrado, desarrolla una línea de investigación sobre el cáncer de próstata, ¿no? ¿Por qué abordar esta enfermedad desde las neurociencias? Desde las neurociencias. Esa es una buena pregunta porque en general cuando hablamos del Centro de Investigaciones Cerebrales, pues la palabra cerebro siempre la gente se va hacia lo que es la cabeza, ¿no? El cerebro se encuentra aquí inmerso en el cráneo y nunca se piensa de que este sistema también controla una glándula que se encuentra localizada en la parte pélvica. ¿Y cuál es la conexión que tiene? La conexión va a nivel hormonal y a nivel del sistema nervioso periférico principalmente, ¿no? Entonces, hormonal, ¿qué significa? La glándula está regulada por 2 hormonas al menos, con las que yo trabajo, que es prolactina y testosterona. Pero esas 2 hormonas, bueno, una se sintetiza en el testículo, que es la testosterona, pero prolactina se sintetiza en una glándula o se produce en una glándula que se localiza justamente debajo del cerebro, pero que está controlada por el cerebro, de tal manera que esta hormona la regula el hipotálamo, del hipotálamo promueve la liberación de esta hormona y ella entonces tiene efectos a nivel del sistema reproductor. Podemos hablar del testículo,
porque regula también la producción de testosterona en el testículo, y podemos hablar de la próstata, que es con la glándula con la que trabajo, que regula también la función o la síntesis del líquido prostático que produce esa glándula. Entonces, ese sistema la está regulando. Su liberación o la liberación de prolactina obedece a una conducta que es la conducta sexual. Y la conducta sexual, todo ese estímulo sensorial que se está percibiendo durante el acto sexual, converge en esta estructura que es el hipotálamo y entonces promueve la liberación de prolactina. Entonces, ese es a nivel, digamos, hormonal y su relación con el sistema nervioso central. Pero además, la glándula, la próstata, está regulada por el sistema nervioso periférico. Aquí tenemos dos nervios que emergen de la médula espinal a nivel lumbar y sacro, torácico, lumbar y sacro, que son dos nervios, que es el nervio pélvico y el nervio hipogástrico, que convergen en un ganglio que está pegadito a la próstata y que de ahí surge toda la inervación hacia el área pélvica. Entonces, cuando la próstata está funcionando normalmente, este sistema nervioso periférico también controla la producción, no solo del líquido prostático, sino de la proliferación, o sea, el crecimiento de las células que forman parte de la próstata. En ese sentido, la glándula, aunque se ve muy lejana del sistema nervioso, tiene una regulación central, ¿no? No de manera directa, pero sí a través de las vías que convergen por la médula, por los nervios, para llegar al ganglio y entonces regular la función de esta glándula. Entonces, hay dos mecanismos diferentes que controlan a esta glándula, ¿no? Okay, pues muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues regresamos contigo, Hugo. Seguimos aquí en la caja de Pandora. Gracias, Julie. Seguimos precisamente recorriendo el Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana. Y me encuentro con el doctor Gonzalo Aranda Abreu, investigador, y es momento de hablar de una enfermedad llamada Alzheimer. Doctor, muchas gracias por recibirnos. Y hace poco leí un artículo sobre el Alzheimer que decía que va en aumento los casos, y sobre todo se hablaba más o menos de 1.5 millones de personas para el 2030 en cuestión de esta enfermedad. ¿Qué sucede, doctor? Bueno, realmente, como usted menciona, esta enfermedad va en aumento, ¿sí? Es una enfermedad que no tiene cura hasta este momento. Y se ha estimado que sí, en México, más o menos 1.5 millones de personas la van a padecer en el 2030. Entonces, esa es una enfermedad ya prácticamente, es un problema de salud pública que no se ha atendido, yo siento, de la manera adecuada, ¿sí? Porque los casos siguen aumentando. Entonces, es una enfermedad realmente donde están involucrados más de 30 genes y realmente no, es muy difícil que pueda existir una cura en los próximos 10 años. Y desde la Universidad Veracruzana, usted lleva un trabajo muy importante, años de estudio precisamente del Alzheimer. ¿Nos platica? Sí, pues tengo realmente más de 20 años estudiando la enfermedad de Alzheimer. Ahorita lo estamos abordando desde dos puntos de vista. Punto de vista molecular, estamos investigando fármacos que puedan beneficiar a la persona. Sí, lo hacemos en cultivos neuronales y también lo estamos aplicando en personas para ver si pueden tener una mejoría. La idea básicamente es la rehabilitación del cerebro. ¿Y esto por qué motivo? Porque al no haber una cura, ¿sí? O sea, no hay un medicamento que nos pueda decir, bueno, con eso se va a curar. Entonces, nuestra idea de aquí, desde el centro, es rehabilitar a una persona con Alzheimer. Ahora, un punto importante, doctor, los métodos de diagnóstico. Claro, sí, se han buscado marcadores moleculares que nos indiquen la enfermedad quizá unos 10 años antes o 20 años que se presente, pero infortunadamente no existen. Entonces, cuando realmente ya la persona se diagnostica
es que ya tiene realmente 20, más o menos unos de 10 a 15 años de avance de la enfermedad, ¿sí? Y ese es el gran problema de la enfermedad de Alzheimer, que se sabe cómo termina, pero no sabe cómo comienza. Yo he escuchado mucho la cuestión, sobre todo en el adulto mayor. Faltan métodos preventivos, o sea, se habla mucho de la activación en la cuestión de ejercicios para el cerebro, eh, pero ¿qué ha sucedido o qué requerimos para los métodos preventivos? Los métodos preventivos, bueno, es llevar una vida lo más sana posible, sin un exceso de estrés, que lleva una alimentación adecuada, balanceada sobre todo. Y lo que siempre se dice es que mantenga uno su cerebro trabajando. Mientras el cerebro esté funcionando, mientras uno se rete al cerebro, el cerebro va a evitar el deterioro cognitivo. ¿Sí? Ese es uno de los métodos que hay ahorita, básicamente, para prevenirlos. Ahora, si nos quiere compartir un poquito parte de lo que usted ha hecho en torno a esta enfermedad, tipo su investigación sobre todo. Sí, mire, aquí tenemos una página web que se las digo, es www.terapiaalzheimer.com. Básicamente consiste en rehabilitar, como les decía, rehabilitar al cerebro, porque no hay una cura, pero sí podemos realmente rehabilitar las neuronas. Hemos tenido 2 o 3 casos exitosos donde la persona, de entrar en un deterioro cognitivo severo, empezó otra vez a reconocer, a poder a hacer actividades de la vida diaria. Sí, y tenemos esta página para que nos consulten, para que las personas que tengan algún familiar o que tengan problemas, inclusive enfermedades vasculares, los podemos ayudar, orientar a rehabilitarse, que esa es la idea básicamente. Para que la gente tenga una idea, ¿qué pasa con el cerebro cuando se Mm. padece Alzheimer? Lo que pasa es con el cerebro cuando sucede, lo que pasa es se va haciendo más pequeño. ¿Por qué? Porque las neuronas se van destruyendo. Entonces la masa cerebral va disminuyendo de tamaño. Y obviamente al disminuir la masa cerebral, las funciones van disminuyendo también. La memoria, la capacidad cognitiva, básicamente es lo que con lo que empieza la enfermedad. Y obviamente después ya actividades básicamente como olvidar comer, olvidar ya cosas prácticamente que pueden atentar ya contra la vida, ¿no? La pérdida de memoria, sería una de las características fundamentales. Ese es lo principal. La pérdida de memoria a corto plazo es lo que se pierde primero, la orientación en el espacio. Se va perdiendo y la persona no sabe, por ejemplo, em, cuando sale, en qué momento, en dónde me encuentro, qué hago, ¿sí? Tienen problemas para regresar a su casa. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que pues, afecta el cerebro primordialmente al inicio de la enfermedad, ¿no? Hacen falta políticas públicas relacionadas a la salud, sobre todo, no solamente hablamos de la cuestión del Alzheimer, Sí, hablamos ataxia, Parkinson, que claro. enfermedades que a veces están olvidadas o que se requiere información. Hace falta todavía políticas públicas al respecto. Sí, realmente en el caso de Alzheimer, como la tienen catalogada como es una enfermedad ya de la vejez, parece que nunca vamos a llegar a la vejez, ¿no? Pero sí, hace falta que se interesen más ¿cómo se llama? En este caso el gobierno en general, por todas las personas, porque todos vamos a llegar a ser, vamos a tener de la tercera edad, ¿no? Entonces sí hace falta políticas públicas para atender esta enfermedad. Muy bien, doctor, yo le agradezco. No, muy Gracias de amable. verdad por abrirnos parte de su investigación. Esperemos que los resultados, pues de una u otra forma, sean palpables para quien padece esta enfermedad y que siga la investigación que es muy necesaria desde la academia. Exactamente, muchas gracias. Muchísimas Al gracias. contrario, muy amables. Y muy bien, es momento de hacer una pausa. Estamos en la caja de Pandora.